Señor sea hoy añadiendo más fe, más gracia y mucho entendimiento para que seamos instruidos con su sagrada palabra y seamos inspirados por su Espíritu Santo. Saludo a todos y quiero saludar a los que nos acompañan por primera vez, pedirles que por favor me levanten las manos, las personas que están. Dios me les bendiga, Dios te bendiga, que le damos gracias a Dios por la visita de ustedes, nos gozamos en el Señor y que el Señor hoy haga algo bien especial en sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, en esta mañana quiero que vamos a tocar una palabra que el Señor me colocó desde el día de ayer. Ayer el Señor, cuando me fui a estudiar, el Señor me hablaba de que hay cosas que detienen el crecimiento de la iglesia, que detienen la cosecha, que detienen ese tiempo de cosecha, que frenan esa bendición que viene hacia nuestras vidas y que es bueno tenerlo claro. Y es el tema que voy a tratar en el día de hoy. Se llama obstinación. ¿Sabe que el pueblo de Israel por 40 años, ellos duraron muchas veces? La historia bíblica nos narra muchas veces, pasaron 40 años de dificultades, 40 años que descansaron con Débora, 40 años que descansaron con Gedeón, 40 años una y otra vez. El pueblo alcanzaba metas y volvían a caer. Y caían en manos de los madianitas y caían en manos de los otros, siempre estaban cayendo en manos de otros. Y entonces se pone uno a pensar, pero un pueblo que estaba viendo tantas cosas hermosas de parte de Dios en sus vidas, ¿cómo podía ser que una y otra vez cayeran y volvieran a caer? Pero eso pasaba. Y básicamente el Señor me hablaba en mi corazón que esto sucedía porque había obstinación en el pueblo, un pueblo obstinado. Un pueblo que siempre estaba en pos de olvidar lo bueno de Dios y volver a mirar aquello que no era grato al Señor. Obstinación. Quiero que miremos el significado de la palabra obstinación. La palabra obstinación es sinónimo de terquedad, de porfiar. Yo que a veces uno dice, ¿cómo es de porfiado? De pertinacia, de testarudez, de insistencia, de tener un tema, de contumacia, empecinamiento. La obstinación es el efecto de una falsa convicción impresa en el ánimo. Es un mantenimiento firme de una idea o intención u opinión generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad en contra de razones convincentes, amonestaciones razonables. Básicamente todos sabemos lo que es un terco, ¿verdad? Es un obstinado. No escucha razones convincentes, no oye amonestaciones razonables, no escucha la opinión de otros, simplemente se mantiene firme en un pensamiento, en una idea. Algunos por convicción, otros por no dar el brazo a torcer. Yo creo que allí es donde la Biblia, y hace rato el Señor me viene hablando de este pasaje bíblico, al igual que a todos nosotros. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. ¿Por qué muchos son los llamados? Porque a muchos el Señor le extiende la palabra de perdón, la palabra de amor, la palabra de transformación, la palabra de cambio, la palabra de caminar con la mirada puesta en Cristo, de no voltear los ojos atrás ni a los lados, no movernos ni a derecha ni a izquierda. Muchos de nosotros somos llamados a tomar la victoria en Cristo, a sembrar para poder cosechar. Muchos de nosotros somos llamados a tener una vida en rectitud, una vida en mansedumbre, en humildad, en santidad. Muchos somos llamados, pero pocos son los escogidos, porque son pocos los que obedecen y los que procuran tener un corazón dispuesto para el Señor. De que pueden equivocarse o podemos equivocarnos indudablemente porque somos seres humanos, pero que hay una convicción dentro de nosotros de querer agradar a nuestro Dios en todo tiempo, de querer ser diferentes, de estar llenos de su Santo Espíritu y a donde quiera que vayamos a hacer su voluntad. Son muchos los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos y hemos sido escogidos, y nos lo dijo la semana pasada el Señor, ¿para qué?
¿Quién se acuerda? La alabanza de su gloria, pero también para profeta, por ahí escuché, para profeta a las naciones. Fuimos escogidos, fuimos llamados y fuimos escogidos. Pero ¿saben? Hay un llamado también como reyes a levantar, como la reina Esther un momento se levantó. Hay un llamado para reyes, para príncipes de Dios. Si usted se siente incómodo con la palabra reyes, reyes con R minúscula, porque el rey de reyes solamente es Jesucristo. Pero la Biblia dice y habla que somos reyes y sacerdotes. Entonces, siendo reyes, hay reyes que también cayeron. Hay reinas, por ejemplo, la reina Esther, que pudo lograr un nivel y en ese nivel sostenerse por obediencia y por responderle a Dios. Pero también hay reyes que cayeron, reyes como Nabucodonosor, por ejemplo, y tuvo un imperio inmenso, uno de los imperios más grandes, donde tenía un poder y una capacidad porque Dios permitió que lo tuviera. Pero cuando Nabucodonosor se enorgulleció, en ese momento perdió su reinado, perdió su imperio, perdió inclusive la razón. También su hijo, pero él se arrepintió y volvió a entender que sin Dios no era nadie, no era nadie. Pero su hijo Belsasar, a pesar de que conoció la historia de su padre, fue aquel que también fue obstinado y no quiso cambiar su manera de vivir. Y fue Belsasar, un obstinado, que perdió la bendición de Dios en su vida. Fueron reyes que perdieron la bendición, Nabucodonosor, Belsasar, pero hay un rey que hoy quiero mencionar, pero antes de mencionarlo yo quiero leerle a ustedes el libro de Romanos capítulo 2 versículo 5. Si puede ir rápidamente, lo lee conmigo, si no me escucha atentamente. Romanos 2 versículo 5. Estos reyes que estoy hablando fueron obstinados. En Romanos 2, versículo 5 nos da una enseñanza al respecto. Dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando una persona se mantiene en terquedad, dijimos que terquedad era sinónimo de obstinado, dice, y de tu corazón no arrepentido, porque es que una cosa es sentir remordimiento de conciencia, que es muy diferente a tener un corazón verdaderamente arrepentido. Dice, como has acumulado, entonces de tu corazón no te has arrepentido, como has tenido esa temeridad, como has sido de esa obstinado, dice allí, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, espero que ninguno de los que se encuentren en este lugar se cuenten entre estos a los que se les fue lanzada esta palabra. Pero es necesario que lo sepamos, es necesario saber que la obstinación no queda simplemente ahí. Que si se es obstinado para seguir pecando y para seguir fallando y para seguir haciendo las mismas cosas y de corazón no hay un verdadero arrepentimiento y una intención de cambio, porque el que transforma es el Espíritu Santo. Si no hay esa intención de cambio, es necesario que tengamos claro que estamos acumulando ira para el día de la ira. Y ninguno de nosotros quiere estar acumulando ira. Queremos acumular bendiciones, favor, misericordia y gracia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay otro rey fuera de Nabucodonosor y de Belsasar que también fue obstinado y fue Saúl. Allí sí quiero que vayamos en Primera de Samuel capítulo 13 versículo 5 y en Saúl me voy a basar la enseñanza del día de hoy. Primera de Samuel capítulo 13 versículo 5. Creo que el tema de hoy es bien importante para todos nosotros y es importante escuchar atentamente la vida de estos hombres y en ellos aprender, de ellos aprender. Belsasar no aprendió de lo que sucedió en Nabucodonosor, pero nosotros sí vamos a aprender de lo que pasó en ellos. Ya lo tenemos, Primera de Samuel capítulo 13 versículo 5. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas
al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Vamos aquí a este punto. Hay una gran preocupación. Se levantaron los filisteos y no fueron pocos, a caballo, a pie, y los de a caballo eran bastante, eran 6,000, los de a pie no se podían contar. Quiere decir que había un momento muy apremiante. Ahí dice que tenían un aprieto muy grande, estaban realmente en una situación terrible. ¿Qué hicieron? Se metieron en la cueva. Los jóvenes que vinieron ayer, ¿se acuerdan lo que hablamos? ¿A dónde se metieron? En la cueva. Recordemos lo que hablamos ayer. Metieron en la cueva, en el foso, en los peñascos, en las rocas y en las cisternas, a donde pudieron esconderse. Muy valientes. El versículo 7 dice, y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él temblando. Óigame que el Señor en este tiempo nos está hablando bastante del temor, amados hermanos. Y aquí están presentando a un Saúl, ya aquí no estábamos frente al gigante Goliat, aquí estábamos en una condición de todo un ejército y de todo un ejército escondiéndose en donde pudiera. Pero Saúl se quedó en Gilgal y dice que el pueblo que iba detrás de él, pero ¿cómo iban? Ya sabemos, temblando. Y dice que esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Samuel el profeta le había dicho, espérame allí, yo voy a regresar. Pero allí dice que le esperaba y el versículo 9 dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Eso me hace recordar como cuando se está esperando un bus y usted está esperando y decide cambiar para irse a coger otro bus. Justo pasó el bus. Bueno, más o menos así. Ahí dice, y entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces, voy a mencionar una primera característica que yo encuentro en esta situación. En Saúl se ve una obstinación en su carácter, en un tema que se llama impaciencia y temor. Realmente creo que una de las cosas que hace a una persona obstinado es una persona que es impaciente. La persona impaciente no es capaz de detenerse, le pasa 1, 2, 3 veces y le dice, pero ten paciencia. Porque es que vuelve otra vez y le pasa, y vuelve otra vez y le sucede. Creo que sí, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en las Sagradas Escrituras es que la impaciencia es obstinación. Que tenemos que aprender a calmarnos y a controlar, que tenemos dominio propio. Tenemos dominio propio. Y teniendo dominio propio, nosotros tenemos control de nuestro ser. O usted no se puede ordenar a usted mismo y decir, quédate quieto. Y si no, hágalo. Que la Biblia enseña que nosotros podemos ordenar a nuestra alma y decirle, alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, cálmate, tranquilízate, cállate, apártate. Nosotros tenemos que aprender de Dios estos consejos que nos van a llevar a bien. La impaciencia nunca nos va a llevar a nada bueno. Es obstinación muchas veces.
Es obstinada la persona que, es que yo no me iba a esperar tanto tiempo. Yo recuerdo de una persona que esperaba bus, el caso de la vida real, se ponía a esperar el bus. Pero como el bus se demoraba, decía, voy a caminar a la próxima parada. Y se pasaba el bus y llegaba a la próxima parada y esperaba y un poquito y seguía hacia la siguiente parada. A la final casi siempre se caminaba todo porque impacientemente se le pasaban los buses por impaciente. Y es caso de la vida real. Vez tras vez sucedía la misma circunstancia, pero decía, pero niño, no era niño, con él era, Señor, por favor, quédese tranquilo, espere. Bueno, hay personas que aún se van con el Señor y siguieron toda su vida impacientes. Pero creo que nosotros tenemos que aprender. En medio de las preocupaciones muy grandes y excesivas, allí surge muchísimas veces esto de la impaciencia. Y eso de seres humanos, normal. Pero cuando nosotros estamos en el Evangelio tenemos que aprender a controlar este tipo de cosas y podemos hacerlo. Ahora allí surgió también otro detalle que es el temor, pero ahora no voy a hablar sobre eso. Quiero que usted vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Son 2 capítulos después. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Recordamos que hace un tiempo estuvimos estudiando acerca de Amalec y estuvimos estudiando de que Amalec significan malditos de Jehová porque son los que atacan las autoridades, ¿recuerdan? Son los que se oponen a las autoridades. Eso es lo que representa Amalec. Y en este caso ya el Señor le está diciendo a él, yo voy a castigar a Amalec. Voy a castigar a Amalec porque los Amalec son aquellos que quieren detener el camino del pueblo de Dios. Atacando las autoridades, lo que realmente ellos quieren es detener al pueblo, porque sabe perfectamente que si atacan la cabeza, pues el cuerpo lo va a sentir también. Se descarría el pueblo, dice la Biblia, que un pueblo sin visión se descarría. Entonces se ataca la cabeza, pero la finalidad es que el pueblo no avance, porque sabe perfectamente que si el pueblo de Dios avanza espiritualmente, crece en el alma, la bendición es fuerte y al enemigo no le agrada que nosotros estemos felices porque él no lo está. Él perdió y quiere que nosotros también perdamos. Él arrastró la tercera parte de los ángeles, pero también quisiera arrastrar todo lo que pudiera, toda alma que pudiera llevarse por delante. Se pone en el camino y eso fue lo que hizo Amalec. Amalec se puso en el camino del pueblo de Israel y cuando el pueblo de Israel iba camino a Canaán, ellos se opusieron a eso. Lo que significa entonces es que el enemigo siempre va a querer utilizar sus armas y sus secuaces para poder detener al pueblo de Dios. Pero después dice en el versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres y niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pocas palabras, lo que le estaba diciendo al Señor era erradica de raíz esta situación. Arráncalo de raíz, no quede parte, no podes, arranca. Esto hay que arrancarlo de raíz porque si no, no va a permitir el crecimiento y ninguno de nosotros se quiere quedar enano espiritual. Queremos crecer, queremos avanzar, queremos seguir hacia la meta. No somos de los que nos quedamos en mitad de camino. ¿Estamos de acuerdo o no? Y si no, pues hoy le animo a que no sean de los que se queden en el mitad del camino. Dios no nos llamó a tibiezas ni a quedarnos en la mitad del camino llorando lo que no alcanzamos. Dios quiere que nosotros seamos de los que alcanzamos metas. Entonces, ahí de pronto entonces le dice, y entonces no te apiades de hombres, mujeres, niños, etcétera. Que lo que eso significa es arranca la simiente por completo. No sé si recuerdan la semana pasada que hablábamos de Esther. Y cuando hablábamos de Esther decía que primero mataron a Amán, pero después mataron a los 10 hijos. ¿Recuerdan?
Que lo que esto quiere decir es que hay que quitar toda posibilidad de brote, hay que quitar toda posibilidad de que surja otro, de quitar la posibilidad de que pueda continuar la simiente, hay que detener esa simiente, hay que evitar la simiente, hay que quitar aquel que te quiere obstaculizar el caminar, hay que decirle a Dios, Dios quítanos, allánanos el camino, quita toda piedra de tropiezo, quita todo obstáculo que nos quiera impedir el que nosotros nos acerquemos cada vez más a ti. La simiente que es mala, y esto es algo tremendo, la simiente que es mala, eso sí definitivamente no va a cambiar nunca. Y eso fue lo que pasó con Judas. Judas caminó con el Señor o no caminó con el Señor todos los días. Le enseñó como a los otros. Participó de la cena del Señor, metió la mano en el plato del Señor, pero Judas viviendo con el Señor, enseñado con Él, viendo sus milagros, sus prodigios, conociendo al mismo Dios personificado, no cambió. Quiere decir que hay simiente que es así, y es lo que representa Amalek. Ahora versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Quiero mencionar aquí algo bien interesante en la historia. En la historia hay misericordia con ese pueblo y les dicen a los ceneos: ustedes váyanse, ¿por causa de qué? De que ustedes sí nos brindaron apoyo. Quiero decirle que todo aquel que bendiga a un hijo de Dios nunca va a quedarse sin recompensa. Si algo tiene que tener usted claro, que es que cuando nosotros somos por alguna persona, recibimos bendición, esa persona jamás se va a quedar sin recompensa. Lo he visto y sé que Dios dice que hasta el que le dé un vaso de agua fría a uno de sus siervos por causa de su nombre, no se quedará sin recompensa. Dice que el que le dé a alguno de sus pequeñitos, a él le han dado. La Biblia habla de que el que le da al pobre, a Jehová presta. ¿Y qué significa eso? Que Él va a pagar al que le da al pobre. Fíjense ustedes lo hermoso de lo que es la palabra de Dios. Y en ese caso, aquellos en el camino de Israel les sirvió al pueblo de Israel, entonces hubo misericordia de Dios para con ellos. Y dice el versículo 7 que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur. Desde Ávila, ¿sabe qué significa? Ávila significa franja de arena, significa círculo. Y Shur significa muro. Y yo le voy a decir algo, que es tanta la oposición que puede presentar el enemigo para que nosotros no podamos seguir adelante, que Dios ordena que aún, dice allí, desde el círculo que es Ávila, círculo lo que representa es desde aquellos que giran alrededor de la misma circunstancia, eso es obstinación, la misma círculo, lo mismo, la misma situación y vuelve a arrancar, y vuelve al mismo punto y vuelve a arrancar. Dios quiere erradicar ese tipo de vivencias. No podemos nosotros aceptar que nuestra vida se mantenga de esa forma. Y después dice allí, y también hasta llegar a Shur, y Shur representa muro. Y sabe que es que muchas veces nosotros mismos ponemos obstáculos, nosotros ponemos argumentos, porque escuchamos la palabra pero la argumentamos para acomodarla a lo que nos conviene. ¿Cierto? Ponemos argumentos, por eso que la Biblia dice argumentos y fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Es obstinación. La obstinación es un muro que no permite avanzar. Y la obstinación funciona como un círculo. 40 años el pueblo de Israel dando vueltas. Círculo.
La obstinación, y por eso es que el Señor dice que Él mandó a Saúl y Saúl derrotó. ¿A quiénes derrotó a Saúl? La obstinación que te hace estar en la misma condición una y otra vez. Y la obstinación que es ese muro o ese argumento. Nosotros tenemos que dejar que Dios obre en nuestra vida para no estar así siempre. Los problemas familiares, vuelve y sucede la misma. A la vuelta, otra vez la misma situación. Los mismos problemas, las mismas cosas. Y no puedo decir que las mismas caras porque se está volviendo más viejito. ¿A eso no les gustó? ¿Eso no les gustó? Pero saben, amados hermanos, nosotros no podemos vivir así. No podemos nosotros mismos poner obstáculos, porque a veces somos nosotros. Sí, pero si lo hago, porque es que yo sé que hay que hacerlo, pero es que si yo lo hago, esto y aquello y lo otro, o no. Es que yo sé que sí se debe hacer así, pero es que si yo no digo esa mentira, después me pasa tal cosa. Es que yo sé que tengo que hacer tal cosa. Dios nos está hablando y dice allí que Saúl derrotó. Y mire lo que dice después. Y tomó vivo a Agat, y Agat, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dice que derrotó entonces desde lo que da vueltas, desde lo que pone muros y argumentos, pero dejó vivo a Agat. ¿Y sabe qué significa Agat? Llama ardiente. Es decir, apagó, destruyó todo lo demás, pero donde surge el centro, la raíz, lo principal, lo dejó. Acabó con las ramas, pero dejó el tronco y la raíz. Eso es lo que significa. Podó, pero dejó lo esencial. Y Dios a nosotros nos dice en nuestra vida, a veces tenemos que meditar mucho de cómo estamos actuando. Porque hay veces que en nuestras vidas aparecen pequeñas cosas que se convierten en las grandes obstinaciones que con el pasar de los años frenan nuestro avanzar cristiano. Hay que ir a la raíz. Y Agat es el que comanda a todos los obstinados que se van en contra de la autoridad de Dios. Agat. Por tanto, es algo que nosotros no podemos aceptar en nuestra vida. La obstinación es algo que nosotros no podemos aceptar en nuestra vida. Versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agat y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Ah, sí sabían, ¿verdad? Porque cuando los mandan, ellos empiezan a arrasar, pero cuando vieron la mejor vaca, el toro cebú, cuando empezaron a mirar lo mejor de lo mejor, ellos dijeron, no, y con la falsa piedad, no es que nos los vamos a llevar para sacrificar para el Señor. Lo mejor, allí entra algo que es bien tremendo y se llama tentación. La tentación. Y a veces hay obstinación porque nos detenemos a mirar lo que no debemos detenernos a mirar. Yo en alguna ocasión les decía, en una reunión de caballeros, yo les decía a ellos, ¿se puede mirar a una mujer? Pues sí, si no tendrían que taparse los ojos o andar ciegos. El problema no es mirarla, el problema es volver a mirarla y volver a mirarla. Porque cuando la miró por primera vez no pasó nada, volvió la mirada, pero cuando la volvió a mirar ya se despertó algo más. El problema está allí. ¿Cómo se llama? Obstinación. ¿Por qué? Porque cada uno debe saber cuál es su punto débil. El ejemplo más clásico que les coloco, ¿cuál es? El chavo. El tema más clásico es, si nosotros sabemos que hay una tentación, ¿para qué nos detenemos a pensar en eso? ¿Para qué nos detenemos a meditar en eso? ¿Para qué lo hacemos si sabemos que ya después no vamos a poder controlarlo? Ya llega un momento en que vamos de bajada, porque el subir a mirar es de pronto lo más difícil, pero después de que ya se miró, ya nos vamos, ya simplemente el carro se va en bajada.
Y nosotros a veces funcionamos de esa manera. Y ellos empezaron a mirar todo lo bueno que tenían. Y dice allí que de todo lo bueno tomaron. Entonces se quedaron con el rey y con todo lo mejor que había allí. Y mire lo que dice el versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Y el versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento y dio vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Saben una cosa? Saúl llegó a Carmel y después dice, y entonces allí hizo un monumento, se dio la vuelta. Y dice, se levantó un monumento. No dice que le levantó a Dios monumento siquiera. Dice, él se levantó monumento, dio la vuelta y se fue a Gilgal. Carmel significa lugar fructífero. Lugar fructífero, el lugar donde yo puedo adorar a Dios, el lugar donde yo puedo exaltarlo, el lugar donde yo puedo honrar a Dios. Ese es, pero él lo que hizo fue hacerse un monumento él mismo. El egocentrismo muchísimas veces aparece una, otra y otra vez en nuestra vida. El egocentrismo. Y ese es el egocentrismo. Se hizo monumento, pero no solamente eso, sino que en el lugar fructífero, dice, descendió después a Gilgal. Y Gilgal, ¿sabe qué significa? Círculo de piedra. Es decir, volvió a la misma historia, la misma obstinación y la misma vivencia y la misma circunstancia. ¿Qué cree que Dios nos está hablando en el día de hoy? Yo no sé si alguno de ustedes tiene en su vida una repetición constante de sucesos. Y hoy decido, voy a caminar, sí Señor, aleluya, gloria a Dios, amén, y dio el primer paso, pero de repente no sigue así, sino se desvía un poquito, y ya voy, Señor, espérame un tantico, Señor, hasta que vuelve al mismo lugar. Porque volvemos a las mismas cosas, a las mismas circunstancias, y ahora en este momento se está hablando del egocentrismo. Se hizo monumento él. Ahora, ¿dónde? En un lugar fructífero, es decir, estando en la misma presencia de Dios, estando Dios en su vida, estando hablándole al Señor en un lugar fructífero. La culpa no es el lugar, la culpa es de la persona. Porque muchas veces le echamos las culpas a los lugares. Es muy fácil echarle la culpa al esposo o a la esposa. La culpa la tienes tú porque si tú hubieras hecho. Ella después sale y le dice a los hijos, la culpa la tienen ustedes. ¿Vieron lo que pasó con su papá? Y la culpa la tiene, y los pobres niños, sí, bueno, ¿y a dónde echan la culpa a ellos? Hebreos 3, versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Porque es que saben una cosa, que es que el pecado endurece tanto el corazón del hombre que obstaculiza el avanzar en el Señor. El pecado, la tentación, el caer en la tentación una y otra vez hace que la persona se endurezca. Al principio le duele fallarle a Dios. Después es tan fácil como que me tomé un vaso de agua. Señor, ¿me perdona? Bueno, listo, participó de la cena. Señor, ¿me perdona? Bueno, listo. No, Dios nos perdona, indudablemente. Pero Dios no está esperando que nosotros estemos en esa posición de facilismo. Porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es simplemente tener un pequeño remordimiento o un gran remordimiento. Judas tuvo remordimiento y terminó matándose, un gran remordimiento. Versículo 13 dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le bendijo, bendito seas tú Jehová, yo he cumplido la palabra, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Oigan ustedes, se presentó ante el pastor, ante el profeta, y le dijo, cumplí, lo hice. Lo que me mandó el Señor, eso hice. Y sale algo que se llama mentira. Y a veces hay obstinación en este tema, que es una pequeña mentirita, una mentirita blanca, una mentirita, muy bien, una mentirita piadosa.
pero hay una obstinación en la famosa mentirita famosa. Dile que no estoy aquí. Dile que no estoy aquí. Y entonces sale, mi mamá dijo que no estaba aquí. Obstinación de servir al Señor con falsedad, porque a Dios no lo podemos engañar. Y no podemos servir teniendo el corazón dañado. Y no podemos servir estando pecando, estando en esa misma condición y en esa misma condición. Ahora no quiero decir que aquel que falle no pueda servirle a Dios, porque entonces no habría nadie sirviéndole al Señor. Estoy queriendo decir que estamos peleando la buena batalla de la fe, que estamos esforzándonos por hacer las cosas bien para el Señor, que lo amamos intensamente. Versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Lo he dicho varias veces, el Señor siempre revela sus ungidos y no necesita el ungido ni siquiera investigar, se entera. El Señor siempre revela. Y dice el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó. Oigan, ¿quién perdonó? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero los demás, lo demás lo destruimos. Ojo, él dice, el pueblo lo perdonó. ¿Quién? El pueblo. Jehová, tu Dios, no dijo nuestro Dios o mi Dios. Y tercero dice, pero lo demás lo destruimos. O sea, lo que se hizo bien, ahí estuvo él. Lo que se hizo mal, él no tuvo nada que ver. Pero encima es tu Dios y de los labios sale lo que hay en el corazón. Sale lo que hay en el corazón. Amados, ahí entra un punto que se llama justificación. Vea, y hay personas que con todo el tiempo tienen una justificación en la boca y son tan rápidos para justificarse que uno se sorprende. Salen y uno dice, pero qué barbaridad. Una autodefensa, no vayan a creer que estoy hablando de política. Se defienden a sí mismos todo el tiempo. Enmascaran la obstinación. La enmascaran. No dicen yo soy obstinado, no, yo me justifico porque es que yo tengo razón. Es que es así o no. Y buscan quien les diga que sí, pero no dejan que contesten. Cierto que es así. Y siguen, a mí me pasó una vez en una situación que dos personas estaban discutiendo y me agarraron por la mitad a mí. Y empieza la una y le decía a la otra, cierto, Esther, y yo a la otra, cierto, Esther, y yo, no me dejaron hablar. ¿Cierto? Hay veces que las justificaciones no dejan hablar a otro, porque me justifico y como le vengan a decir algo, me enojo. La justificación se enoja. Como le digan algo, se enoja. Encubrir el pecado, en pocas palabras, es una obstinación. Sigo, versículo 16. Estamos aprendiendo de la obstinación un poquito. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le dijo, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Saben? Y esto se lo digo inclusive a los siervos del Señor y a los que se levantarán como ministros en este lugar, en el nombre de Jesús. No se puede voltear los ojos para el botín. Si una cosa puede dañar a un siervo, es la tentación del botín. ¿Oyeron? Porque si se mira con avaricia, si se le toma amor al dinero, el amor al dinero es el principio de todos los males. Si algo es destructivo en la vida de una persona, es el amor al dinero. Nosotros podemos estudiar y prepararnos para tener un buen estado económico, sí. Podemos aspirar a tener un buen vivir,
Sí, enseñar a nuestros hijos y enseñarles a que estudien. Sí, saben que por eso yo no me canso de decirle a los chicos, estudien. No me canso, es importante hacerlo. Es bueno, pero es que una cosa es que nosotros podamos vivir cómodamente y otra cosa es que vivamos para el dinero. Porque es que hay personas que viven para el dinero. Conozco personas que ni siquiera disfrutan el dinero. Trabajan, trabajan, trabajan y trabajan y no disfrutan el dinero. Dios nos habla a nosotros, cuidado, y se vuelve la obstinación de la vida. Y algunos teniendo no disfrutan. Y algunos teniendo no se quieren a sí mismos siquiera. Y no me hablo ni siquiera de darle a otro, de darle al necesitado. A veces no se dan ni ellos mismos. A veces ni a sí mismos se aman, ni se bendicen la bendición que Dios les está dando para sí mismo. Como es para sí mismo y la tienen allí, no, por allí llega el ratoncito y se la lleva. Métela en el banco para que vea y vaya a buscarla después a ver si la encuentra. ¿En serio? Botín, avaricia. Y ellos vieron el botín. Es una debilidad de muchos. Pero nosotros tenemos que saber mantenernos firmes en ese sentido. Y que Dios nos ayude. Dice la Biblia que el que está fuerte, que firme, que ore para no caer. Que Dios nos ayude en el nombre poderoso de Jesús a siempre mantenernos correctos en esto. Dice el versículo 20, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. No me he quedado tranquilo. No iba a decir esto, pero no me he quedado tranquila. Siento que debo decir algo más al respecto. Dios a nosotros nos ayuda a vencer el amor al dinero. Y por eso es que Dios ha puesto el que nosotros ofrendemos o diezmemos con amor, con gratitud, con obediencia y con fe. Porque es una forma como Dios nos hace a nosotros a no amar el dinero. Es una forma de controlar el amor al dinero. A veces no entendemos el por qué Dios establece ciertas normas. Dios no necesita del dinero, no lo necesita. Pero definitivamente Dios sí necesita que el Hijo de Dios aprenda a morir a una de las áreas más tremendas, porque ahí se maneja la fe, porque ahí se maneja la obediencia, porque ahí está el amor de muchos, el amor al dinero. Por eso es que Dios permite ciertas enseñanzas como de este tipo, pero a la larga es para bendecir al pueblo de Dios. Pero dice allí que tomó el botín, ovejas, las primicias, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Voy a ofrecer a Dios sacrificio en la misma condición y en la misma condición y en la misma condición. Saben, vengamos a la casa de Dios, añorando bendecir, honrar a Dios, adorarle, exaltarle, pero añorando escuchar para mirar qué me dice el Señor y que la orientación que Dios me dé en mi vida, yo tener temor de ella y avanzar. Ustedes dicen, ustedes están allí sentados escuchándome. Yo les digo mi posición, desde aquí donde estoy. Yo tengo más temor que todos ustedes, por una simple razón. Yo tengo que dar cuentas de lo que hago. Yo tengo que dar cuenta por ustedes también, de lo que enseño. Por eso hay veces que hay temas que tengo que devolverme, como hice ahorita, y tengo que decirlo. Y hay veces que mis predicaciones permiten que haya un silencio tan grande como el del día de hoy. Pero yo necesito enseñar porque yo tengo que darle cuentas a Dios de lo que yo hago, de lo que hablo. Y si me callo lo que Él me dice que hable, yo tengo que rendir cuentas. Y si digo algo que no corresponde porque se me ocurre a mí que tengo que hablarlo, también tengo que dar cuentas. Pero cuando yo escucho la palabra, me hace un efecto a mí. Yo le he dicho que estos días a José Luis tengo mucho temor de Dios, porque me confronta todo el tiempo, Cuando ustedes se vienen aquí y escuchan, no lo escuchen para decir, qué bonito, qué bonita enseñanza. Vengan para llenar el corazón de lo que verdaderamente les va a enriquecer sus vidas.
Y entonces no se hace sacrificios en Gilgal. La misma cosa, la misma historia, el mismo proceso, y volvemos y somos iguales. Nosotros tenemos que honrar a Dios, pero con una mirada puesta en Él, de aquel que sabe que quita amalecitas, es decir, que quita obstinaciones de su vida y va caminando firme hacia Cristo. Entonces, es el verdadero arrepentimiento y no es el facilismo. No es el facilismo de yo hago las cosas simplemente porque sí, sino yo las hago porque amo a Dios con todo mi corazón y estoy dispuesto a cambiar y a darle lo mejor que yo pueda. Versículo 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios no le agrada la obstinación, sino la obediencia. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y perdió Saúl su reinado. Se puede perder la bendición de Dios, y quiero decirles eso, por obstinados. Se puede tener la bendición de Dios ahí. Es más, algunos ya la tienen en sus manos, porque es que ya él tenía la corona, ya él era rey, ya tenía tiempo de estar reinando, ya era rey. Lo que yo digo muchas veces, no es solo subir, es sostenerse allí, porque si no se sostiene es lo mismo que nada. Es como, por ejemplo, hemos visto mucho, ¿cómo se llama el boyacense? Muy bien, hermano Paulo. Quintana. Nairo, ¿no? Y cuando nosotros hemos sabido de él, bueno, él tuvo que salirse de la última carrera. Precisamente, si se detiene, pierde. Tienes que llegar hasta el final, tienes que sostenerte. Y para ser el mejor, cuando ya seas el mejor en el mundo, entonces tiene que sostenerse allí. Entonces él mismo tiene que romper récords de él mismo. Si ya llegó al máximo récord, él mismo tiene que romper su propio récord. Entonces, así como sucede en el deporte, así suceden muchas cosas en la vida, en todas las cosas de nuestra vida. Tenemos que aún romper récords, es decir, aún tenemos que sostenernos en la fidelidad de Dios. Y entonces allí habla de algunas cosas como la adivinación, la brujería, la hechicería, que son como rebelión para el Señor. Y dice que la obstinación es como la idolatría. Si los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, los obstinados no entran, porque un obstinado se ama demasiado a sí mismo. Obstinación habla de egocentrismo. La obstinación dice, yo quiero vivir así. Déjenme vivir mi vida. Yo quiero ser así. Yo soy así. Y punto. Así habla la obstinación. Y si alguna vez usted ha escuchado a alguien referirse de esa manera, ya usted sabe qué está hablando a través de la vida de esa persona. Y si usted alguna vez ha hablado de esa manera, pues rétese a sí misma y diga, chao, no más. 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Al fin dijo algo bueno, pero expresa un punto. ¿Por qué pecó? Por temor. Voy a volver al punto que el Señor nos ha venido hablando hace rato. Amados, tenemos que dejar el temor de un lado. Tenemos que enfrentar los temores. Nosotros tenemos que enfrentar los temores. Nosotros tenemos que saber que Dios está con nosotros, que Dios ha sido el artífice de nuestra vida. Y si Dios es el artífice de nuestra vida, nosotros tenemos que empezar a sacar los temores de nosotros. Yo he tenido temores y les puedo asegurar que poco a poco me he ido forzando a enfrentarlos. Se los digo realmente. Se tienen temores por circunstancias que se han vivido. Por ejemplo, la primera vez que tuve un accidente en el carro, que fue regular,
que fue fuerte, no regular, no, fue muy fuerte. Realmente fue muy fuerte. Creo que ustedes lo recuerdan. Fue un día en que el Señor a mí me puso que había que orar porque había un espíritu de muerte. Llamé a unos hermanos intercesores, nos fuimos allá a la casa, estuvimos orando, guerreamos, pero fuertemente. Nosotros terminamos de orar, oramos yo no sé cuánto tiempo, pero fue una guerra tremenda. Cuando salgo de allí y me voy para mi casa, me encontré que Carolina, mami, que llévame, mami, que no sé qué. Le decía, no, Carolina, yo ve o de otra forma, coge un taxi, yo siento, no quiero salir, no sé pero no siento paz en salir. Y, mami, que esto me convenció. Agarré el carro y ellos empezaron a montar las sillas, me refiero a mi sobrino José Elías y a Carolina, y empezaron a montar sillas y cosas en el carro. No sé cómo pasó, pero a mí el carro se me fue. Carolina estaba detrás, todavía no lo entendemos ni ella ni yo, ni el mismo José Elías, ella estaba atrás. José Elías se acababa de quitar un instante antes y me imagino que o ella se quitó o el Señor la quitó, pero el carro bajó con tanta fuerza que se llevó la reja y terminó el carro en toda la mitad de la 74. Ustedes saben que en la 74 hay mucho movimiento vehicular. Creo que era un sábado o un viernes en la noche, no recuerdo. Mucho movimiento peatonal y mucho movimiento vehicular. Lo tremendo fue que, gracias a Dios, ni pasó nadie, ni pasó un carro, ni pasó ninguna persona, ni ningún perrito, ni gatico. Acabábamos de tener el tiempo de oración. Llamé a los hermanos y al ratico ellos decían, es tremendo, pastora, porque yo nunca les convoco sino cuando es algo muy fuerte. Y les dije, vamos a orar porque es que sentí muy fuertemente que hay un espíritu de muerte. Y porque hay una situación y empezamos a orar. ¿Sabe que muchísimas veces en nuestra vida pueden suceder cosas a las cuales nosotros vamos a tener que confrontar? Y yo quedé con el temor del vehículo, de manejar. Pero alguien me dijo, hazlo pronto o no vuelves a manejar nunca. No recuerdo quién me dio ese consejo sabio, pero lo escuché. Dije, si yo no enfrento este temor, no lo voy a poder vencer. Y a mí la Biblia me enseña que tenemos que vencer los temores. Entonces, ¿cómo predico si yo no lo estoy viviendo? O sea, ¿con qué cara lo voy a hacer? Entonces, tomé el carro. Indudablemente, por dentro me estaba muriendo del susto. Indudablemente. Pero el temor se enfrenta. Pasado el tiempo ya se olvida aquello y ya se supera. Hay que hacer lo posible, pero no nos podemos quedar cerrados teniéndole temor a un hombre, temor a una mujer, temor a una situación, temor a algo. ¿A qué? No sé, pero hay que enfrentar los temores y hay que poner las cosas en su lugar, sobre todo cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros y que estamos haciendo las cosas correctamente. Cuando tenemos certeza en nuestro corazón, nosotros tenemos que aprender a controlar el temor y a no ser obstinado a decir, no, es que yo le tengo temor y ahí me quedo. Esa es obstinación y no, es que yo le tengo temor. Yo he sabido de personas que le tienen tanto temor a las mariposas que si pasa una hoja y está dibujada y ¡ah! Y yo digo, pero si está dibujada, ¿cómo le va a dar? O sea, no lo entiendo. Pero sí se impresiona nada más con verla. Bueno, eso pasa, pero hay que vencerlo. Entonces después le dijo Samuel y dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey de Israel. Yo creo que, Dios mío, nosotros tenemos que prestar mucha atención. El 27 dice, volviendo Samuel para irse, él se asió a la punta de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. El hombre lo que hizo fue que se aferró al manto para detener ¿a quién? Al hombre. ¿Me explico? Se aferró al manto, no te vayas. Se aferró al hombre. Nosotros no nos tenemos que aferrar al hombre. Nosotros nos tenemos que aferrar a Dios. Si nosotros nos aferramos al hombre, se rasga el manto. El manto es cobertura.
En este caso, era el reinado, el manto era lo que Dios le había dado de ministerio. El ministerio que Dios le entregó a él se rasgó. ¿Por qué se rasgó? Porque él no estaba amando a Dios de ese ministerio, él estaba amando al hombre. ¿Me están escuchando, amados? A veces se aferra al hombre y por causa de sostener al hombre, se rasga el manto, se dañan. Pero si nos aferramos a Dios, maldito el hombre que pusiera el ojo en el hombre. Pero creemos que Dios puede cambiar al hombre, entonces miramos a Dios y Dios transforma al hombre. Es distinto, es diferente. Es poner nuestra vida en un proyecto. Y si el proyecto no funciona, se rasga el manto. Pero si yo no pongo mi vista en el proyecto, sino mi vista en Dios, que es el que hace que el proyecto funcione, es otra cosa. Pero él se le rasgó el manto. ¿Perdió qué? Perdió su reinado. ¿Perdió qué? Perdió su privilegio. ¿Qué perdió? Lo que dio su galardón. ¿Y perdió qué? La bendición de Dios en su vida. No botemos nuestras bendiciones y no nos aferremos al hombre y no nos aferremos a ciertos sentimentalismos. Amemos a Dios y veremos cómo también las demás cosas se resuelven en nuestra vida. No podemos asirnos de esa manera. Ahora, él quería era sostener su reinado. Y fue lo último que sucedió. Él, con más razón, perdió su reinado. Porque él seguía amándose demasiado a sí mismo. Él era rey para gobernar un pueblo. No era rey para él tener. Y cuando Salomón, el Señor le dijo una oración, Salomón se levanta y le dice: Señor, dame sabiduría para gobernar el pueblo. Él no estaba pidiéndola para que miren qué tan inteligente que soy. O sea, él lo que dijo fue: Señor, sabiduría para gobernar. Que él se ama no es a uno mismo, se ama, es el ministerio por causa de Dios. Por eso algunas personas cuando se les quita o se les cambia, se molestan y se enojan. Porque aman el nombre, mas no están amando a Dios. Y hay veces que Dios lo que está queriendo es sencillamente afirmarles todavía más y darles algo mejor. Entonces dice versículo 29, además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hijo de hombre para que se arrepienta, dice allí. Entonces el versículo, vamos al versículo 32, dice: después dijo Samuel: traeme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente y dijo a Agag: ciertamente ya pasó amargura de la muerte. Agag ya estaba tranquilo porque dijo: ya esos dejaron de orar, ya dejaron de guerrear, ya yo voy a poder volver otra vez a molestar. Pero resulta que cuando Agag regresó se encontró con que ese iba a ser su final. Y Samuel dijo: con tu espada como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Miren esto, después de que Samuel destruye, el siervo de Dios, el ungido de Dios, destruye al enemigo, entonces viene y ¿qué hace Saúl? Saúl se fue para su casa y Samuel se fue a Ramá. ¿Sabe qué significa Ramá? Alturas. ¿Qué hizo Samuel? A la presencia de Dios: Dios mío, gracias por lo que hiciste, la honra te pertenece, Señor, fuiste tú el que lo lograste. Después de una guerra espiritual, arrodíllese delante del Señor. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Saúl se fue a Gabaa. ¿Sabe qué significa Gabaa? Su altura, su idolatría. ¿A dónde se fue Saúl? A continuar con su obstinación. No aprendió ni siquiera en ese punto. Y entonces continúa la historia y dice en el versículo 35: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.
el ungido de Dios, Samuel, no se podía sentir contento. Ninguno de nosotros puede sentirse contento con que uno de nuestros hermanos caiga. Nunca, nunca. David no se sintió nunca feliz porque Saúl cayera, a pesar de todo lo que Saúl le quiso hacer. Nunca. Dice que lloraba, pero Saúl nunca entendió la palabra de Dios en su vida. Yo quiero decirles, amados hermanos, que la obstinación en continuar viviendo algunas áreas de nuestra vida puede detenernos a nosotros la bendición. El enemigo influye, pero el problema está en el que decide seguirle el juego al enemigo o no. El enemigo influye. A mí me presentan una propaganda en la televisión y me presentan X producto, un televisor. Yo decido si lo compro o no lo compro. ¿Me explico? Hay influencia. Y puede ser que me pasen la propaganda cada ratico. Sé, como yo les dije, el problema es mirarlo 1, 2, 3 veces. No se deje llenar de obstinación. Más bien, dejemos de girar, dejemos de poner muros a Dios, porque a veces tenemos temor y ponemos muros, porque tenemos temor de responderle a Dios y de aceptar su llamamiento. Más bien, quitemos esas fortalezas, esos argumentos, ese dar vueltas y vueltas alrededor de lo mismo y tengamos nuestra mirada puesta en Cristo. Vamos tras Él. Él es nuestro mejor ejemplo. Por eso yo hoy le decía a mi esposo, yo quiero que cada día valoremos más el sacrificio de Cristo, porque a veces se habla del sacrificio de Cristo y pensamos en una cruz, en un madero, y como que muy fácil nos acostumbramos a la idea. Pero le dije, me voy a tomar el trabajo de un poquitico de su sacrificio, y ustedes alcanzaron a ver una pequeña imagen, y a no dimensionar qué tan grande el dolor de Jesús en ese momento, sin fuerzas. Yo no sé cuántas veces usted ha levantado un peso y le duelen los brazos, le duele la espalda, pero tiene que hacer y tiene que llevar aquello. Jesús lo hacía por amor y no tenía necesidad de llevarlo, desgarrado, golpeado, maltratado. El Señor me decía, ese hombre que se le cruzó en el camino a Jesús nos representa a nosotros. Encontramos la cruz de Cristo y entendimos la cruz de Cristo. Llevar esa cruz era llevar la carga que podíamos soportar. Jesús hizo todo el camino, le faltaba una partecita nada más, lo que podemos soportar. Él hizo lo más grande, que si usted tiene dolor en su vida, el dolor que usted siente, usted lo puede resistir porque Dios ya vivió el que usted no podía resistir. Ya Jesucristo lo vivió. No nos obstinemos entonces a seguir mirando al hombre, al dinero, al quedar bien, a la posición y a muchas otras áreas que quieren gobernar nuestra vida. Quitémosla. Él se lo merece. Se lo merece. Pero no solamente eso, sino que además, si lo hacemos, el bienestar estará a favor nuestro. Porque Dios nos habla así, es para bendecir nuestras vidas. Cierren sus ojitos. ¿Sabe cómo nos habla el Señor? Hijitos míos. A mí me gusta mucho. Hijitos míos. Eso es amor. Somos sus pequeñitos. Somos sus pequeños y nos ama tanto que dice que el que le diera un vaso de agua a uno de sus pequeñitos, Él le daría recompensa. Somos sus pequeñitos. Nos ama. Y vale la pena seguir la voz de nuestro pastor. Vale la pena. Vale la pena entregar nuestra vida. Vale la pena. Vale la pena dejar atrás todas esas circunstancias que pueden haber detenido nuestro caminar. Vale la pena quitar esos argumentos que se oponen a que nos entreguemos verdaderamente. Vale la pena dejar de poner la mirada en la necesidad o en lo que nos gusta para ponerla en Dios. Padre,
Mira ahora el corazón de mis hermanos, Señor. Y ahora cada uno dígale a Dios, esta es mi obstinación. De todo lo que escuché, Señor, en esto estoy identificado. Dígaselo a Él. Y dígale, me da vergüenza, Padre, tener que decirte una y otra vez perdón. Me da vergüenza, a mí me da vergüenza cuando tengo que estar una y otra vez pidiendo perdón. Me duele, Dios. No quiero seguir igual, girando y girando en torno a lo mismo. No, Dios, quiero caminar firme hacia adelante. Quiero ascender, Señor, pero para no retroceder, sino siempre hacia ti. Entonces, como no podemos, dígale, ayúdame, porque Él va a estar presto para ayudarle si usted de verdad abre su corazón. No justificaciones, no más justificaciones para pecar, para errar, no más echarle la culpa a otro, no. Es decir, Dios, yo fallé, ayúdame. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, quiero presentar a tus hijos que están aquí en este lugar. Y mi Rey precioso, conociendo cuán grande es tu amor, conociendo cuán grande es tu misericordia, conociendo, Señor, que siempre estás dispuesto a derramarte delante de nosotros, Dios, a derramarte en nuestras vidas. Hoy quiero decirte que ayudes a cada uno de mis hermanos, ayúdales. Y si hay falta de fe, añade fe, Señor. Que en los momentos en que estén a punto de caer inclusive en tentación, recuérdales, Padre, y ayúdales a superar la tentación. Ayúdales a mantenerse, no obstinados, sino perseverantes en ti. Y la obstinación, Señor, se ha quitado de sus vidas de tal manera que ellos canalicen, Señor, lo que antes era un obstáculo en una bendición, y puedan lo que que fueron obstinados un día, aprender lo que es la perseverancia en el cumplimiento de tu palabra, Señor. Dios, y te doy gracias por los padres, gracias por los hijos, gracias por los esposos, gracias por las esposas, gracias por las economías, gracias por las áreas en el alma, Señor, los conflictos emocionales que son superados. Gracias, Dios, por las debilidades que hoy son fortalecidas. Gracias, Señor, por sobre todas las cosas, por cubrirnos con tu manto que nunca se apartará, y es tu manto de amor. Gracias porque nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre del cielo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro.